Hola, soy Marcelo Brunet, soy abogado y traigo esta capacitación de apoderados para que ustedes puedan cumplir el rol que les estamos pidiendo de la mejor manera posible. Vamos a hacer una capacitación de apoderados, que en el fondo tiene por objeto que en 26 preguntas y respuestas ustedes queden capacitados adecuadamente de cómo poder desempeñarse como apoderados de mesa para la elección presidencial y para las elecciones parlamentarias. Vamos a dividir esto en distintas partes. La primera parte es antes de la elección. Y la primera pregunta es, ¿qué son los apoderados? Bueno, un apoderado, por lo que determina la ley, es una persona designada por un partido político o por una candidatura por medio de un poder para poder defender votos y para poder constatar que no existan irregularidades en el proceso electoral. ¿Quiénes pueden ser apoderados? Un apoderado es una persona que deberían ser solo los ciudadanos. ¿Y quiénes son ciudadanos? Aquellas personas mayores de 18 años no condenados por delitos sancionados con la ley o pena aflictiva. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Pueden los extranjeros no nacionalizados ser apoderados? No. El artículo 13 de la Constitución es claro porque dice que son solo son ciudadanos los chilenos. Y eso lo consultamos en su momento con el Servicio Electoral y el Servicio Electoral nos dijo de que así era. No pueden ser tampoco apoderados aquellas personas que no sean ciudadanos por derecho a sufragio o que estén inhibidos por condena. Aquella persona que se encuentre acusada por delito que tenga pena aflictiva o que esté inhibido por una condena penal de esa misma naturaleza. Tampoco pueden ser apoderados ni los ministros de Estado, ni los subsecretarios, ni los delegados presidenciales regionales, ni los provinciales, ni los gobernadores regionales, ni los consejeros regionales, ni tampoco los alcaldes. Tampoco pueden serlo los jueces, los jefes superiores de servicio y los secretarios regionales ministeriales, el Contralor General de la República, ni tampoco miembros de las Fuerzas Armadas o de orden en servicio activo. Las otras personas que no pueden ser apoderados son los analfabetos y las personas no videntes. Eso está expresamente señalado en la ley. Esto es una pregunta bien ridícula, pero que me la suelen hacer. Normalmente no va a ocurrir así. Pero un candidato que no ejerce alguno de estos cargos, ¿puede ser apoderado? Y la respuesta es sí, podría serlo eventualmente. Cuando se suplanta a un apoderado, se comete un delito. Por lo tanto, una persona que actúa como apoderado sin tener los poderes correspondientes puede ser sancionado incluso con una multa, digamos, que puede llegar hasta 50 UTM. Si la conducta además implica la suplantación de identidad o falsificación de documentos, eso puede llegar incluso a un delito de pena de 61 años a 3 años de cárcel eventualmente. ¿Qué materiales les vamos a dar? Les vamos a dar un poder. Eso es lo que decíamos, una persona que es apoderado tiene que tener necesariamente un poder. Y este poder lo entregan los encargados electorales de nuestros candidatos. Por lo tanto, van a tener un documento que va a estar firmado debidamente de forma adecuada. Van a darnos también una credencial plástica, como la que vemos en pantalla, que señala al candidato o partido al que representamos y que tendrán que tenerlo ustedes siempre en el pecho, digamos, a la vista. Y también les vamos a dar una carpeta de color blanco que incluye el material de trabajo, por ejemplo, las actas, el instructivo, etc. Esa es la parte número 1, o sea, que es la parte previa, digamos. Ahora vamos a qué es lo que hacemos los apoderados. Como vemos en pantalla, vamos a poder apreciar que el apoderado se puede instalar cerca de la mesa. No en la mesa, porque el lugar donde la gente que se instala en la mesa son solo los vocales de mesa. Pero vamos a tener un espacio que está específicamente designado. Si quieren un dato, un tip, yo recomendaría siempre instalarse, digamos, al costado derecho de la mesa, porque se tiene mejor visibilidad habitualmente y se puede revisar, por regla general, las urnas con mayor facilidad. ¿Qué tengo que hacer el día de la elección? Primero, llegar temprano. Lo primero que les vamos a pedir es que idealmente si pueden lleguen a las 7:45 de la mañana. La mesa se puede abrir desde las 8 de la mañana con al menos 3 de los 5 vocales de mesa. Les vamos a rogar que se queden en la mesa hasta el fin del conteo, del último conteo, no solamente la presidencial, sino también la de los parlamentarios, porque por Dios que va a ser importante ese rol. Y constatar, y esto probablemente es lo más importante que deben hacer, es constatar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad, sin intervenciones indebidas o eventuales vicios. Si llegara a ocurrir una de aquellas cosas, vamos a tener que buscar una manera, y les vamos a explicar en un rato más, qué es lo que tienen que hacer ustedes al respecto. Consejos prácticos. Primero, una actitud de respeto. Una persona respetable, una persona conflictiva eventualmente, digamos, una persona que pueda generar respeto respecto de las personas que están en la mesa. Pero también una actitud colaborativa. Normalmente las mesas, el presidente de mesa, los vocales de mesa, los delegados, valoran mucho cuando el apoderado tiene una actitud colaborativa y está dispuesto a resolver problemas. Y eso, por Dios que es importante porque permite resolver problemas prácticos. Porque si ustedes se muestran como personas que tienen conocimientos adecuados, es muy probable que como los vocales de mesa no tienen tantos conocimientos como ustedes, les consulten a ustedes. Y ahí la determinación de lo que ocurra puede resolver muchas veces un voto, 2 votos, y eso puede salvar eventualmente una elección.
Y por lo mismo la colaboración y cooperación con la mesa y con los delegados de juntas electorales es fundamental. Les pido un favor, nunca, pero nunca manipulen los votos ni los útiles electorales. Eso puede ser constitutivo, incluso hasta de delito. Ahora, si ustedes me preguntan, oiga, y si es que la mesa todavía no están constituidos y necesitamos, me proponen ser vocal de mesa, ¿acepto? Sí, por favor, acepte. Necesitamos vocales de mesa porque un vocal de mesa nos va a servir en el sentido de que el apoderado tiene derecho a voz respecto de lo que ocurre en la mesa y tiene derecho a dejar constancia de las irregularidades, pero quien tiene derecho a voto respecto de lo que ocurra en la mesa es el vocal de mesa. Luego, los poderes, cuando digamos, ustedes van a llegar a la mesa y se van a personar y les van a pedir que acrediten su poder. Ustedes le muestran el poder al presidente de mesa. Nunca se lo pasen físicamente, digamos, porque corremos el riesgo de que lo retengan. El presidente de mesa, ni nadie en la mesa puede retener los poderes, no se los pueden quitar. No, lo comento porque ha ocurrido. A los apoderados generales, como recomendación, se les recomienda circular por el local, entrar a todas las salas, estar revisando, presentarse muy amablemente y tratar de tener siempre una actitud que note que efectivamente nosotros estamos ahí. Es importante la presencia en esto. Normalmente los apoderados de mesa incluso pueden revertir o evitar situaciones que pudieran ser conflictivas dentro de la mesa solo por el hecho de estar. Porque en la medida que ven que ustedes estén presentes, va a ser más difícil cometer cualquier irregularidad. Les vamos a dar después unos números de teléfono a los cuales ustedes pueden llamar el día de la elección por si hubiese cualquier situación conflictiva y aquí estaremos, probablemente hay un staff de abogados que va a estar disponible para eso. Si encontráramos cualquier situación de proselitismo, eso significa, digamos, hacer campaña por algún candidato, pues se puede reclamar ante el delegado y eso es una facultad que tienen los apoderados y el apoderado general también. ¿Qué derechos voy a tener durante la votación? Primero, que se deje constancia del nombre del apoderado en el acta de instalación de la mesa, registrándose la condición de tal de apoderado. Y segundo, afirmar el acta de instalación. Ustedes en la pantalla pueden apreciar que existe un acta de instalación, en ese caso dice el presidente de la República, y ahí ustedes va a aparecer su nombre y van a aparecer las firmas abajo, digamos, de quiénes son. Segundo derecho, a permanecer en el recinto de votación. Ningún pretexto puede permitir que ustedes los saquen de su condición de apoderado. Ustedes no los pueden echar de ser apoderado. Lo tercero, a instalarse en los locales de votación o mesas, en las juntas electorales, colegios de escrutadores, etc. Cuarto derecho, a revisar la cámara secreta. Ustedes me van a decir, esta cuestión es una locura, ¿cómo es posible que en la cámara secreta ocurran cosas? Mi experiencia demuestra que uno puede llegar a cámaras secretas en las cuales en los mesones de la cámara secreta aparecen nombres de candidatos o que en el piso aparecen panfletos de candidatos que eventualmente pudieran incidir en la votación. Y ustedes me preguntarán, bueno, es que eso no va a incidir en nadie. Al contrario, está ya absolutamente constatado de que eso funciona así y que eventualmente hay gente que termina votando por el último nombre que ve. Entonces es importante revisar que eso no ocurra. Frente a la mesa, ¿qué derechos tenemos? Primero, a observar los procedimientos y formular las objeciones que se estimen pertinentes, de lo que sea vinculante al proceso electoral. También exigir que se deje constancia de las objeciones en las actas correspondientes. Esas actas son fundamentales, vamos a explicarlo después, pero cuando a nosotros después nos corresponda hacer las reclamaciones electorales, cuando correspondan, esas actas son nuestro principal medio de prueba. Y por supuesto, tienen derecho a verificar o objetar la identidad de los electores. Si ustedes, por ejemplo, saben que la persona que va a concurrir a votar no es la persona que dice que va a concurrir a votar, ustedes tienen derecho a solicitar que la mesa les exhiba el carnet, de que se le exhiba el carnet a la mesa y dejar constancia que esa persona no era la persona que decía. Vamos a la tercera parte, la votación. ¿Quiénes pueden votar? Pueden votar todos los electores habilitados para sufragar en la mesa, de acuerdo con el padrón electoral. Eso significa que una persona que está acusada o condenada por delito que conlleva pena aflictiva, o sea, superior a 3 años y un día, no podría votar. No pueden votar aquellas personas, como ya decíamos, que tienen estas sanciones o que se encuentran acusadas y que por lo tanto han quedado ya impugnados en el padrón electoral. ¿Qué documentos son válidos para votar? Se puede votar solo con 2 tipos de documentos: el carnet de identidad vigente o el pasaporte. Ningún otro documento sirve, ni el carnet de conducir, ni la copia del carnet de identidad. Cuando uno se le pierde el carnet de identidad, saca una copia y normalmente le dan un papelito a uno. Ese papelito no sirve para poder sufragar, no le van a permitir votar con eso. Ahora, estos documentos deberían estar vigentes. Sin embargo, está establecido que frente al proceso electoral existe una cierta tolerancia que permite que una persona que tenga la cédula vencida con 1 año de diferencia puede también concurrir y votar.
Ningún otro tipo de carnet, como lo vemos en pantalla, sirve. Ni el documento el comprobante de carnet de identidad, ni tampoco el carnet de conducir. Vamos a un tema que siempre lo preguntan mucho, que es el tema del voto asistido. Las personas que se encuentran con discapacidad física o mental y los adultos mayores pueden ser asistidos para llegar a la mesa y para sufragar. Quienes deben asistirlos son personas de su confianza, mayores de edad. Es importante esto que sean de su confianza, porque hemos constatado en muchas oportunidades, por ejemplo, la situación del caso de San Ramón, que obligó incluso a repetir la elección, que personas muchas veces se paran afuera del colegio con la intención de tomar a adultos mayores y llevarlos a votar un tanto, digamos, forzosamente y forzarlos a votar por quienes ellos estimen que se voten. Entonces es importante que siempre, ustedes como apoderados, que le pregunten a la persona que está acompañando en el voto, si el que te va a acompañar al voto, si efectivamente esa persona es una persona de confianza. Incluso pueden preguntarle a la persona discapacitada o la persona adulto mayor quién es la persona que se encuentra al lado para que le digan efectivamente quién es. El presidente de la mesa puede colaborar en esto y puede doblar y cerrar el sello de los votos fuera de la Cámara y resguardando siempre el secreto del voto. De todos estos hechos tiene que dejarse constancia en un formulario del 080, que es el que permite hacer esto. ¿Hay atención preferente para votar? Sí. Hay una atención especial para las mujeres embarazadas, para los adultos mayores de 70 años, para las personas con algún tipo o algún grado de discapacidad y las personas calificadas como cuidadoras por medio de la credencial de persona cuidadora. ¿Qué pasa si la persona echa a perder su voto? O sea, se equivocó, votó mal, hizo no sé, pues se le rompió, etc. El presidente de la mesa entregará otra cédula al elector para que pueda votar nuevamente. Ningún elector podrá utilizar más de una cédula electoral de reemplazo, cualquiera que hubiera sido la causa de invalidación de la misma. El voto inutilizado, ¿qué pasa con él? Se guarda en un sobre especial y se deja constancia de eso en el escrutinio, anotándose el hecho al dorso de la cédula. ¿Qué no debería pasar nunca? Primero, que una persona pudiera votar más de una vez en la misma elección. Segundo, suplantar a un elector, o sea, que una persona vote a nombre de otro. Tercero, que se confeccionen actas de escrutinio de una mesa que no hubiera funcionado. O sea, si la mesa no se abrió, que haya un acta de escrutinio. Todas estas cosas son delitos, ¿eh? Falsificar, sustraer, ocultar o destruir también un padrón de mesa, un acta de escrutinio o cédula electoral. Y apropiarse de una urna. Ha ocurrido que hay gente que pesca una urna y se la lleva. Tampoco debería ocurrir, y todas estas cosas tienen un delito, todas estas cosas son constitutivos de delito, pueden tener pena incluso hasta 10 años de cárcel, suplantar al delegado de la Junta Electoral o a los miembros de la mesa o colegio. También poseer cédulas electorales en circunstancias que no hayan sido previstas por la ley. O sea, porque tenga, por ejemplo, un voto y que la persona se haya quedado con votos de otro. También es un delito impedir sufragar a cualquier elector por medios violentos. Y lo último, presionar a un elector con discapacidad o a la persona que le sirva de asistente también es un delito. Insisto, estas cosas pueden llegar a incluso sanciones que pueden arribar hasta 10 años de cárcel. ¿Qué cosas nunca puede hacer un vocal de mesa? Primero, cambiar el lugar destinado para la mesa. Segundo, retirarse injustificadamente antes de la mesa. Tercero, admitir sufragio de una persona que no aparezca en el padrón de la mesa o que no acredite su identidad. Si alguien, por ejemplo, no aparece en el padrón y llega a votar igual, eso es una situación que al vocal de mesa le puede significar también una sanción de naturaleza penal. Tampoco puede negarle el voto a un elector hábil. Y lo otro que no puede hacer es hacer una marca o seña a una cédula para impedir el secreto del sufragio o preconstituir causales para reclamar la nulidad del voto. Otras cosas que tampoco pueden hacer los vocales de mesa: impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la mesa. Tampoco puede negarse a tomar nota en las actas de aquellas observaciones que los apoderados le indiquen. Lo otro que no pueden hacer es suspender abusivamente la recepción de votos o el escrutinio. Y tampoco pueden impedir, obstaculizar o dificultar maliciosamente el ejercicio del derecho a sufragio de una persona con discapacidad. Y tampoco, y esto es lo último que no pueden hacer, recibir sufragios antes de las 8 de la mañana o después que se declara la votación cerrada, después de las 18 horas, no quedando gente en la fila. Esto podría llegar incluso para los vocales de mesa, apenas que pueden llegar hasta los 540 días de cárcel, de acuerdo con el artículo 144 de la ley 18.000 Se cierra la mesa, se cuentan los votos, llegamos al momento clave de la elección. Y aquí entramos con una palabra que se llama escrutinio. Escrutinio supone escrutar, o sea, revisar qué es lo que efectivamente la mesa dice que ocurrió con la votación. Y este proceso de escrutinio se hace en el mismo lugar donde funcionó la mesa. Hay veces que hay gente que ha pretendido, para efectos de facilitarse la pega, pescar las urnas y llevarlas para afuera. Eso no se puede hacer.
En el padrón de mesa, en el espacio destinado a la firma, debe anotarse en cada una de las personas que no votaron la expresión no votó respecto a aquellos electores que no hubieran sufragado. Luego, se abre la mesa. Los vocales deben firmar todos los votos antes de abrirlo. No necesariamente tienen que ser todos los vocales, bastaría que sea presidente y secretario de la mesa. Ahora, debe cantarse efectivamente el voto. Eso significa que el voto se toma con las dos manos por parte de quien lo está leyendo, se muestra al público, se exhibe, se da la mención correspondiente a quién es el candidato y se debe poner este voto en el montoncito correspondiente al candidato. Hay que tener mucho ojo en este instante porque ocurre con cierta frecuencia de que los vocales de mesa se confunden y en algunas oportunidades actúan ilegalmente y los ponen en montoncitos de otros candidatos. Es ahí donde los vocales de mesa, los apoderados, son fundamentales y tienen que estar particularmente atentos respecto a lo que ocurra. Los votos no pueden ser alterados ni cambiados del montón del candidato correspondiente. En la pantalla estamos poniendo lo que yo quisiera que probablemente sea una frase de la que no se olviden nunca. Los ojos tienen que estar puestos en los votos. No nos sirve de mucho que ustedes estén haciendo el típico reconteo de votos, que estén llenando esos cuadraditos, digamos, de números, o que estén hablando por teléfono. No, de verdad que no nos sirve eso. Lo que nos sirve desde las 6 de la tarde, cuando se abra la mesa, es que ustedes se concentren fundamentalmente en lo que ocurra en la mesa y particularmente en los votos. Porque déjenme contarles, basta con que perdamos 1 o 2 votos por mesa para que perdamos cerca de 40 u 80 mil votos. Y eso es mucho para una elección presidencial o para una elección parlamentaria también. Hay elecciones que se han terminado resolviendo incluso por un voto de diferencia. Entonces, el rol de ustedes como apoderados en esto, estando presentes y revisando que cada uno de los votos correspondan, los votos nuestros, correspondan a nuestros candidatos, es fundamental. ¿Qué derechos tengo durante el escrutinio? Primero, derecho obviamente a estar presente ahí. Segundo, a objetar la calificación efectuada por la mesa de los votos emitidos. Tercero, firmar el acta de escrutinio. Cuarto, exigir que se certifique por parte del presidente y el secretario copia del resultado una vez terminada el acta de escrutinio. Quinto, tomar fotografía del acta de escrutinio o de la minuta de resultado. ¿De qué debería preocuparme yo? Siempre de que la mesa funcione desde las 8 de la mañana, no antes, y hasta las 18 horas, digamos, el día de la elección. Si no hubieran electores que no quisieran votar, o sea, si es que a las 18 horas todavía hay gente en la fila, esa gente tiene derecho a votar. Lo que no puede ocurrir es que llegue más gente después de eso. Y primero tienen que escrutarse, o sea, contarse los votos de presidente, senadores, si es que hay en la región correspondiente, y diputados. Por ejemplo, en la región metropolitana no va a haber elecciones de senadores, pero sí en la quinta región va a haber. Y lo que hay que preocuparse es que coincidan, o por lo menos consignar en el acta, si es que no coinciden, 3 cosas. Primero, el número de personas que firmaron el libro. Segundo, el número de colillas de votos. Y tercero, el número de votos en las urnas. Ahora, pregunta, porque esto ha ocurrido, ¿qué pasa si es que no coincide alguna de estas? ¿Eso invalida la mesa? Nos pasó en Ñuñoa el año 2012 para la elección municipal y la verdad de las cosas no lo invalida. Lo que hace es que ustedes deban dejar constancia del hecho en las actas correspondientes y ustedes señalan ese punto. Pero eso no significa de que la mesa quede excluida del padrón o que no se puedan contabilizar sus votos. Vamos a la quinta parte de esta presentación, que consiste en defender nuestros votos. Probablemente una de las cosas más atractivas y más entretenidas que ustedes van a poder sentir que están haciendo ese día. ¿Cómo se califican los votos? Los votos tienen 4 calificaciones distintas. Votos válidos objetados, vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra, votos blancos y votos nulos. No hay más categorías, no existen más categorías. Y puede reclamarse ante la mesa la calificación que se haga de los votos, dependiendo siempre digamos, dejando constancia en el acta de escrutinio. Sobre eso, digamos, no hay mucho. ¿Cuáles son los votos válidos? Los votos válidos son aquellos que tienen solo una opción o una preferencia marcada. Estos votos se escrutan, o sea, se cuentan separadamente por cada uno de los candidatos. El votante marcó su preferencia solo con el lápiz pasta azul, haciendo una raya vertical que cruce la línea horizontal, o sea, pescar el lápiz, raya vertical sobre la línea horizontal, impresa en el lado izquierdo del lado el número del candidato. Aquí en pantalla vamos a apreciar una serie de casos de votos válidos. No necesariamente tiene que ser tan exacto que sea perpendicular, pero sí, pues, digamos, basta con que efectivamente dé cuenta de que, digamos, esa es la intención del votante. ¿Cuáles son los votos válidos objetados? Una palabra que suena bien rara, pero que tiene bastante sentido. Son aquellos que marcan preferencia, o sea, que indudablemente la intención del elector fue votar por esa persona, pero no lo hace en forma correcta, o sea, no hace la raya en forma vertical respecto de la raya horizontal, sino que lo hace de otra manera.
Pueden contener rayas, pueden contener palabras, pueden contener firmas, dibujos, manchas o haberse efectuado sin los dobleces correspondientes. ¿Cómo se cuentan estos votos? Se cuentan como votos válidos en favor del candidato que indique la preferencia, pero debe dejarse constancia de las marcas o accidentes en el acta. Se ponen en un montoncito, se ponen en un sobre distinto, pero se contabilizan como votos válidos. Aquí tenemos 6 ejemplos distintos de votos válidos objetados. Hay montones, tantos como la imaginación los resista, pero aquí hay 6 ejemplos de cómo eventualmente uno podría marcar preferencia sin necesidad de haber hecho el voto en la forma correcta, el voto en forma válida, digamos, simple. Aquí hay otras 3 más que incluso digamos, mencionan la posibilidad de que hayan puesto el nombre. Por ejemplo, si ponen Matei y es la mejor, digamos, en lugar de hacer una raya, evidentemente se debe escrutar como un voto a favor de Evelyn Matei. ¿Y cuáles son los votos blancos y los nulos? Hay una diferencia bien sencilla. La verdad es que para efectos prácticos no tienen mucha diferencia más allá que van a sobres distintos. Los votos nulos son aquellos que han marcado más de una preferencia y los votos blancos son los que no han marcado ninguna preferencia, aun cuando contengan otras señas o marcas gráficas. Y se van a contar como votos blancos o votos nulos. No se asignan a la mayoría, eso es muy importante. Hubo una oportunidad en el año 78 en la que en un plebiscito se estableció que los votos blancos iban a favor de la mayoría. Pero eso no es la regla general y eso no existe hoy. Por lo tanto, no permitan que esos votos se les sumen eventualmente a candidatos que no sean los nuestros. Y tampoco permitan que vayan a un lugar distinto, digamos, o a un sobre distinto al que corresponde. Los votos blancos tienen su propio, digamos, sobre y los votos nulos también. Y deben computarse como tal. En la pantalla estamos viendo votos nulos. Aquí hay 3 ejemplos de votos nulos, que básicamente, digamos, como les decíamos, marcan más de una preferencia. Y también ahora estamos viendo en la pantalla votos blancos, que en el fondo, como bien pueden intuir, lo que señalan es que no existe ninguna preferencia. Hubo mucha mención en su oportunidad hace algunos años atrás con el tema de la Asamblea Constituyente. No sé si se acuerdan. La Asamblea Constituyente significaba marcar AC. Eso, en la medida que no existiera, digamos, una definición de un candidato, era un voto blanco. Si había más de un voto, digamos, si había solamente un voto, es un voto válido objetado. Y si eventualmente esas mismas signas, digamos, se enfrentan en una situación en la que existan 2 votos o más, significa de que ahí el voto es un voto nulo. ¿Qué pasa si la calificación es incorrecta? En esa acta que ustedes están viendo en la pantalla, se deja constancia en el libro de actas del hecho de que efectivamente hay una calificación incorrecta. O sea, por ejemplo, que la mesa ha calificado como voto nulo un voto que es válido, o que ha calificado como válido un voto que es objetado. La misma constancia debe ser anotada en el certificado de escrutinios que ustedes van a tener en sus carpetas blancas y que el apoderado debe llenar. Esto nos lleva finalmente a lo que a mi modo de entender es la tarea más importante del día domingo. Obtener el certificado de escrutinio firmado. Lo pusimos acá con letras grandes porque es lo que queremos que tengan súper claro. Para nosotros es fundamental este certificado porque este certificado que ahora ven en pantalla es un formulario similar al del acta de escrutinio que tiene la mesa y que está en la carpeta de ustedes y que aquí se consignan los resultados de todos los candidatos, la presidencial, la de senadores y la de diputados y las observaciones que sean pertinentes. Esta tiene que ser firmada por el presidente y por el secretario de la mesa. No pueden negarse a hacerlo porque eso sería ilegal. ¿Por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver ahora. Las constancias en el certificado de escrutinio son fundamentales porque son el medio de prueba que nos permiten a los abogados posteriormente en los tribunales electorales y en el tribunal calificador de elecciones, que es la imagen que ustedes tienen en pantalla, nos permiten a nosotros hacer las alegaciones correspondientes y eso puede significar que eventualmente un escaño podamos requerir o que eventualmente podamos incluso en una elección presidencial demasiado reñida obtener un voto más que nos permita incluso, digamos, ganar una elección. ¿Cómo termina el proceso? Al cerrar la mesa, chequear que las actas estén firmadas, que los votos estén en los sobres correspondientes debidamente sellados. El apoderado debe firmar los sobres caratulados, votos escrutados, marcados y objetados, y el sobre de los votos caratulados, votos blancos y votos nulos. Y también al mismo tiempo tienen que o pueden firmar las cajas dispuestas para las devoluciones de las cédulas y los útiles electorales que van a estar en posesión de la mesa. Y finalmente, una vez que se acabe su trabajo, van a tener que dirigirse donde está el apoderado general del colegio, nuestro, digamos, aquel que va a defender nuestros votos, y tienen que pasarle toda esta información debidamente firmado. Bueno, esas fueron 26 preguntas y esperamos haber resuelto con estas 26 consultas las 26 dudas más frecuentes respecto de cómo se desarrolla una elección de apoderado y cuál es el rol que ustedes deben cumplir como apoderados.
El rol de ustedes es sumamente importante. Ustedes son los ojos de nuestros candidatos en las mesas correspondientes. Son ustedes los que pueden evitar fraudes electorales, son ustedes los que pueden conseguir un buen resultado electoral para nuestras ideas. Y me despido, soy Marcelo Brunet, soy abogado y me he dedicado varios años de mi vida a trabajar en temas electorales. Así que cualquier duda o consulta a su disposición.